Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serepte, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos presenta una escena que nos puede resultar desconcertante. Los habitantes de Nazaret, el pueblo donde Jesús creció, lo rechazan y tratan de matarlo. Jesús les dice que ningún profeta es aceptado en su propia tierra y les recuerda que muchos milagros y enseñanzas han sido realizados en otros lugares. Pero, en lugar de escucharlo, los habitantes de Nazaret se enfurecen y quieren arrojarlo por un precipicio. ¿Por qué esta reacción tan violenta hacia Jesús? Quizás se deba a que ellos lo conocían desde su infancia y no podían aceptar que fuera algo más que un simple carpintero. O tal vez, su mensaje de amor, humildad y misericordia era demasiado radical para ellos, que esperaban un Mesías triunfante y poderoso. Pero lo importante aquí es que esta escena nos muestra cómo podemos caer en el mismo error que los habitantes de Nazaret. A veces, nos cuesta aceptar que Dios nos sorprenda y nos hable a través de personas o situaciones que no esperamos. O quizás esperamos que Dios actúe de una manera concreta y nos cuesta aceptar que sus planes son más grandes y misteriosos de lo que podemos entender. Como cristianos, debemos estar abiertos a escuchar la voz de Dios en todas las situaciones, incluso en aquellas que nos resultan incómodas o desconcertantes. Debemos estar dispuestos a dejar nuestras expectativas y prejuicios a un lado y dejar que Dios nos sorprenda y nos hable a través de personas y situaciones que no esperamos. Además, debemos recordar que el mensaje de Jesús es radical y transformador. Él nos llama a amar a nuestros enemigos, a perdonar sin medida y a servir a los más necesitados. Esto puede resultar incómodo y desafiante, pero es la única manera de vivir verdaderamente como hijos de Dios. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor la gracia de estar abiertos a su voluntad, de dejar que nos sorprenda y nos transforme. Que el ejemplo de los habitantes de Nazaret nos recuerde la importancia de estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, incluso cuando nos resulta incómoda o desconcertante. Que el Señor nos conceda la gracia de ser verdaderos discípulos suyos, dispuestos a seguir sus enseñanzas y a llevar su amor al mundo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.